y así dejamos para el viernes todo lo que sea ejercicios, de todo lo que sea Mendel. Si nos da el tiempo hoy, si quieren hacemos alguno, pero me interesaría que entiendan el tema para poder evaluar los ejercicios. Lo haríamos el viernes y lo que quedaría pendiente para el martes, porque después ya van a tener el examen, ¿no? Bueno, Sí. bien, bien, ya se les acaba el cuatrimestre, chicos. Estuve escuchando lo que grabé yo de meiosis, no sé por qué lo subieron tan bajitos, porque el año pasado no era así, yo miré el mío original y no es bajito así. Así que bueno, Igual tiene momentos, profe, o sea, por momentos, al principio sí se escucha muy, muy bajito, después como que sube, no sé si es un error de configuración o qué, pero tiene como que va subiendo y bajando. no, algunas las tuve que regrabar porque cuando me puse a escucharlo, yo tengo piso de madera, andaba el perrito y era época plena pandemia donde había cero ruido en todos lados, entonces yo estaba hablando y se escuchaba la- los- las uñitas que subían y bajaban la escalera y todo, y retumbaba. Entonces dije, no, lo grabo de vuelta. Imagínate que el perrito mío se hacía chiquitito, pero las uñitas eran mortales y lo encerraba y gritaba. Entonces tenía que volver a grabar. Y ahí es donde creo que quedaba, cuando uno no lo hace todo seguido, quedan diferentes. Bueno, tuve que como regrabar 4 o 5 placas por culpa del perrito. Otra vez me pasó que pasó la ambulancia, todo lo que daba, no sé qué, y era pi, 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 y lo que menos se escuchaba, ahí tenés que cortar y empezar de vuelta. Así que bueno. Bueno, no importa. Si se ponen los auriculares, se escucha bien. O mejor, por lo menos, ¿sí? Bueno, lo siento. Así que bueno. Bueno, por lo menos las críticas más grandes que tuve es que no se escuchaban, no que estaban mal. No sé. No, está bien. Igual se puede Así que bueno. conectar, lo que hago yo es conectar el parlante. Micronif, en el parlante, claro, sí, bueno, Sí, pero está bien, no, puede que no todo el mundo tenga acceso. sí, Y creo que lo sé. ponían que El tema es que los sí que se escucha muy bajo realmente. Pero bueno. sí, y los que escuchaban por celular, creo que lo escuchaban mejor. Eso es lo que vi también. Bueno, ya está, lo siento, es así. Vamos por otro lado. ¿Quieren que les comparta la pantalla? Y vemos, la parte teórica de Mendel es realmente muy cortita, no hay mucho, así que creo que todo lo que sea, hoy vamos a ver primera, segunda ley, vamos a ver un poquitito, esperen que sigue. Vamos a ver entonces primera, segunda ley, vamos a ver también qué es codominancia, qué es dominancia incompleta y enfermedades ligadas al X, si a ustedes les parece. Y en función de eso, bueno, teniendo todas esas bases, ya es como que nos quedan los ejercicios nomás. Empiezo a hablar un poquito y empiezo a toser. Lo siento, ¿qué va a hacer? Pero bueno, era la única forma que tenía de seguir dando clases, si no, no me había quedado. Bueno, les comparto la pantalla, ¿les parece bien? Si paro un poquito es porque estoy tosiendo y no quiero que escuchen tanto ruido ustedes. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, esperamos que se abra. Esto es lo que les subí hace un ratito. Si alguien entró al campus, van a ver un poquitito esta presentación. Muy simple, pero me pareció que habíamos puesto más o menos las ideas fundamentales, ¿sí? Bueno, esto es nada, modo histórico, nada para que tengan que ir sabiéndolo, pero a veces está bueno conocer un poquitito a Mendel y qué es lo que hizo y demás. Sí tendrían, esperen que hay gente que sigue entrando y tengo que entrar y salir, aguanten. Ahí está.
Bueno, sí, lo que es importante que sepamos que Mendel fue allá por 1866, creo, si mal no recuerdo, es donde él comienza a observar, era un monje muy, más que estudioso, muy observador, muy afín a la naturaleza, y que quería encontrar un poco la explicación de por qué ocurrían ciertas cosas. Y él realmente comienza con todo lo que es la parte o sea, sin darse cuenta, él comienza con lo que es la citogenética en realidad, porque a partir de sus estudios, de sus conclusiones, de sus leyes que él va sacando sin saber que luego se van a transformar en leyes, empieza a hablar de lo que es la herencia. Y en esa época no se conocían los cromosomas, no se conocía el ADN, todo lo que hoy nosotros más o menos tenemos idea, en esa época no se conocía nada, y él empieza a observar que había algo, esos caracteres estaban en algún lado y que los padres los transmitían a los hijos de alguna manera. Y eso fue lo que él intentó ver. ¿Cómo lo vio? De esta manera. Él lo que hizo fue observar plantas puras, usaba plantas totalmente, o sea, que veía plantas, diríamos que no tenían ninguna en su proliferación, en grupos, siempre mantenían caracteres, por ejemplo, plantas amarillas y eran siempre amarillas, o plantas verdes y eran todas verdes, o no sé, frutos, flores rojas se mantenían, o sea, él usó algún carácter que en toda la descendencia que él observaba en esa zona se conservaba, o sea que por más que iban avanzando el tiempo tenía el mismo carácter. Y él lo llamó esas como que fuesen plantitas puras, ¿no es cierto? Entonces tomó una semilla de una planta de un carácter, bueno, en este caso elegimos plantas altas y bajas, esta es segunda ley de Mendel, con distintos caracteres. Yo quería haber agarrado una, me parece que elegí mal la diapo. Bueno, no hay problema. Claro, porque ahí, profe, ya están mezcladas, ¿no? Una mayúscula. Sí. No, en realidad que están mezcladas, sino que acá no es planta pura. Ese es el tema. ¿Sí? Bueno, un poquitito me retrotraigo a esto. Si quieren busco otra. ¿Me aguantan un segundito? Les comparto otra. Sí. Aguántenme que yo tengo otras hechas. A ver si en esta creo que estaba bien. Acá estamos. ¿La ven? Él usó, esto fue en donde él comienza un poquitito su observación usando plantitas puras. Usa una semilla, en este caso flores amarillas, y las otras eran, bueno, pongámosle verdes, ¿no? Amarillas y verdes. Y él ve que mezclando una semilla de plantas que eran totalmente amarillas con otras que eran totalmente verdes, él al hacer la cruza observa que la descendencia a la vista eran todas amarillas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a sostener en esta idea Mendel? Un poco él, a partir de acá, comienza no solamente a pensar, bueno, pero si yo tengo plantas amarillas y tenía planta verde y tengo ahora toda su descendencia amarilla, las verdes, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué esos genes o esos caracteres, él los llamaba factores, en su momento esas características que tenían estas plantas no se iban a encontrar en su descendencia? Entonces lo que optó fue por cruzar la descendencia, ¿sí? Semillitas de la descendencia, que eran estas, ¿sí? Y observó que parte de esos caracteres que veía en esa plantita que cuando la mezcló en su primera descendencia no aparecían, esos caracteres se podían llegar a ver en la segunda descendencia. ¿Lo ven acá? ¿Y a qué se debió eso? Entonces ahí entendió Mendel, muy astutamente, que una de las semillas le iba a brindar a la descendencia un carácter y que la otra semillita, o sea, el otro progenitor, le iba a brindar el otro carácter y que uno de los dos solo era el que se iba a expresar. Pero que cuando se mezclaban estos, o sea, que aparecían estos caracteres, había
como que cuando uno se expresaba dominaba sobre el otro, pero que cuando ese carácter dominante desaparecía o no estaba, ¿qué era lo que iba a pasar? Se iba a expresar ese que estaba como escondido, como guardado, ¿sí? Entonces empezó a hablar de caracteres dominantes y caracteres recesivos. Eso que nosotros llamamos un carácter, pero que tiene doble información en cada individuo, habla un poquitito de los genes que nosotros portamos. Un gen heredado por la madre y un gen heredado por el padre. ¿Qué pasa? Esta célula, a ver si yo tengo acá buscado algo de la genética. Estuve con las dos diapositivas y no sé con cuál de las dos me quedé viendo. Aquí. Profe, ¿puedo hacer una consulta que no me quedó Sí, claro el concepto cuando veía los sí. videos? Cuando se refiere a heterocigota y a homocigota, Ahora lo vemos. perdón. Homocigota son los dos caracteres iguales, es como esas plantitas puras que yo les contaba recién, y heterocigota es cuando tienen los dos caracteres. Ahora lo vamos a ir viendo bien. Cuando Mendel empieza a observar esos caracteres que aparecían en un progenitor y en el otro, y que se veían o no en la descendencia, empezó a entender que cada progenitor, acá vemos uno solo, ¿no es cierto?, porta, ¿sí?, dos caracteres, uno o dos caracteres. Esos caracteres en la meiosis, eso es lo que nosotros ya vimos, iban a separarse, ¿sí?, los cromosomas en la mitad. ¿Por qué? Porque acuérdense que cada progenitor aporta la mitad de los cromosomas. Y dependía para qué lado, para qué, diríamos, gameto iba cada carácter y cuál era el que fecundaba luego a esa plantita, era ser el portador de la información. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de eso se vale, y acá tenemos un poquitito lo que es las leyes de Mendel, ¿no es cierto? O sea, hablar de que en un individuo porta dos caracteres heredados por cada uno por cada progenitor, y que al producirse la meiosis voy a dividir esos caracteres en diferentes células y a mi descendencia le voy a heredar uno u otro carácter, y eso es al azar. Está claro el tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando esos caracteres yo porto dos alelos iguales, voy a volver a la plaquita anterior, acá, cuando yo porto dos caracteres iguales, y eso lo vimos en la primera clase de este parcialito, cuando hablábamos de los genes y demás, donde dijimos que cada cromosoma, ¿sí?, tenía una gran cantidad de genes, que cuando ese cromosoma tiene dos cromátides hermanas, esas dos cromátides hermanas eran idénticas, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a pasar? Esos caracteres estaban como duplicados, ¿sí o no? Pero que cuando tenemos dos, o sea, cuando hay un par, cuando la célula es diploide, tenemos pares de cromosomas. En esos pares de cromosomas, que se llaman cromosomas homólogos, un cromosoma es heredado por el padre y otro por la madre. Y dijimos que tanto uno como otro portan información para las mismas características, pero que no necesariamente son idénticas. ¿Se acuerdan? Ahora, cada una de esas características, que es un gen, nosotros lo llamamos alelo. ¿Sí? El alelo es el gen que lleva la información para una única característica y que se encuentra en un determinado lugar del cromosoma al que nosotros llamamos locus. ¿Se acuerdan eso, verdad? Ahora, en este caso, en esta célula que es diploide, que porta dos caracteres, ¿qué significa? Que este está en un cromosoma y que este está en el cromosoma homólogo. ¿Se entiende? Esto también, este es un cromosoma y este está en el homólogo. Cuando esta célula entra, cada una de estas células entra en meiosis, ¿sí?, va a tener gametos. ¿Y qué gametos va a dar esta? Gametos A o A. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es lo mismo, gametos A pequeñita y A pequeñita. ¿Se entiende eso? Estos son dos cromosomas y se van a segregar en dos células diferentes, ¿sí? Esta va a ir para dos diferentes. ¿Se entiende o no? Los cromosomas van a ir exactamente a gametos distintos. Entonces, si uno de los gametos que dio esta célula se une con uno de los gametos que dio esta otra, va a producir este otro individuo. ¿Sí? Lo mismo con cada una de estas cruzas. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando
nosotros tenemos ambos cromosomas homólogos que portan la información para una misma característica, decimos que para esta característica este cromosoma sería homocigota. Homocigotas son cromosomas homólogos que portan la información para la misma característica, ¿sí? Idéntica característica. Por ejemplo, en este caso sería color amarillo, florcita amarilla, o no sé si eran flores o semillas, ya no me acuerdo. En este caso, también Profe, es homo. Perdón, una consulta. Y en el caso de los humanos, ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo? El pelo, no sé, no. Sí, todas las caracteres. Por la ejemplo, piel, o sea. si vamos a color de ojos marrones, color de ojos marrones. Color de ojos celestes, color de ojos celestes. ¿Se entiende? Y no sé si me voy de tema. Pero a veces viste que pasa que vos tenés los ojos de tu abuelo. Ahí es como que viene, o sea, ¿de dónde viene? Eso. Ahora lo vemos acá. Ahora lo vemos. Profe, perdón, antes de pasar de tema, así porque me confundo mucho con esto. Se empieza a complicar. Acá cuando supongamos que la doble A mayúscula es la madre, supongamos, ¿no? Sí. Podemos decir que es dominante porque tiene la misma información para la misma característica. Por ejemplo, pero porque la madre tiene la información de su mamá y de su papá. A su vez, ¿no? Sí. O sea, que mi abuelo y mi abuela tienen los dos los ojos marrones. Por ende, mi mamá va a producir células, sus ojos son de color marrón. Y va a producir genes colores marrones, sí. Exacto. Entonces, eso quiere decir que es la homocigota, y va a ser dominante la homocigota. Va a ser dominante porque cuando ella se mezcle con otra de otro color y siga siendo marrón, es que domina sobre el celeste. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Eso se llama dominante. Entonces, y el otro ejemplo, la semillita verde, sería, supongamos que mi papá, ahí ¿cómo sería el ejemplo de ojos? Celestes, por ejemplo. ¿Y por qué está pequeño? Celeste. Porque es pequeñito, porque usamos, esto es por convención, yo no llegué a explicarle el tema. Por convención, cuando hablamos de homocigosis, que es lo que hablamos recién, célula homocigota, y en este caso dijimos dominante porque es el que se expresa, y esto sería homocigota porque son las dos iguales, ¿no es cierto? Dijimos que homo era igual, homocigota igual. Sí. Pero esta es recesiva, ¿por qué? Porque al mezclarse con esta no se expresa, lo vemos acá en la descendencia. Perdón, ¿y entonces, por qué es recesiva? ¿Por qué? Porque al unirse con otra de otro color, ¿sí? No se va a expresar, queda oculta. Y que solo se expresa cuando ambos genes, o sea, ambos alelos son recesivos. Ok, ¿y qué determina la expresión? Porque yo si lo pienso rápidamente, digo, los dos están compuestos, los dos son homocigotas, o sea, ¿qué lo hace dominante al amarillo que no tiene el verde? Profe, bueno, en este caso la composición química, la composición genética del gen, ¿no es cierto? O sea, la composición del gen que hace que tenga una determinada característica hace que domine sobre el otro, naturalmente. O sea, me cuesta como establecer, bueno, no sé. Es que creo que intentando responder lo que pregunta Gaby, por lo que yo entendí, o sea, usted dijo tiempo atrás que el color marrón es un gen dominante frente al color azul. Celeste. A nivel genético hay cosas que también explican acá que dice que esta característica es más dominante que otra. Aquí como ejemplo, como ejemplo está el color amarillo, que es dominante, que sería ojos marrones, y el verde, que sería ojos azules. Entonces, bueno, según el cuadrito de Mendel, según las combinaciones que se van dando, de hecho en la segunda ley, aparece esto que mencionaba creo que Verónica, no sé, sobre por qué tengo los ojos azules de mi abuelo. Bueno, ahora no sé, creo que expliqué como el trasero. Ella pregunta ¿por qué el marrón y no el celeste es dominante? Claro. Eso es lo que entiendo que hay características que tienen más peso a la hora de repartir, digamos, características. No, en realidad es porque ese gen también va a tener una determinada estructura, o sea, cuando se va a formar y demás y da un determinado color, hace que en el momento de la expresión domine sobre el otro. O sea, ¿por qué? Genéticamente no lo conocemos, pero sí experimentalmente está comprobado. Sí, a ver, no porque me interese saberlo, profe, sino porque en caso de que me toque algún ejercicio, o sea, de qué manera yo podría como determinarlo
No, pero te lo supongo dicen. poco, no solo. Te lo Ah, dicen. ok. O vos lo podés deducir tranquilamente, ¿sí? Ok. Lo vamos a ir viendo. O te Dale. ponen las letras y ya te das cuenta, o en su defecto te van a dar los indicios. Si yo acá, por ejemplo, no te digo cuál es el dominante y cuál es el recesivo, solamente te digo que una semilla pura de color amarilla se cruza con otra pura de color verde y obtengo una descendencia de color amarilla. Mi pregunta es, ¿cuál es el gen dominante y cuál es el gen recesivo? Claro, sí, el amarillo. No hay duda, ¿me No hay explico? duda. Entonces, yo le voy a poner por convención al que es dominante la letra mayúscula y al recesivo la misma letra minúscula. No es que yo voy a usar A mayúscula, mayúscula, B minúscula, B minúscula. B corta, B corta. ¿Se entiende? Uso la Sí. misma letra. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy diciendo que es recesivo para ese carácter y contra este. ¿Sí? Tal vez si yo uno, no sé, un verde con un blanco, no sé cuál es el dominante. Tendría que hacer las pruebas. ¿Se entiende? Sí, comprendo. Ahora me queda más claro. Gracias. Bueno, no, por nada. Lo que pasa es que te fuiste adelantando y no llegábamos a explicarlo. Entonces, genes, estamos de acuerdo que todos portamos en nuestras células diploides 2 genes para cada característica, uno heredado por el progenitor masculino y otro por el progenitor femenino. Cuando esta célula hace meiosis, va a dar los gametos, ¿sí? ¿Y qué probabilidades de gameto va a dar? Este irá para un lado y este para el otro. O sea, por más que sean 4, van a ser 2 de este y 2 de este, ¿no es cierto? O sea, gametos así. ¿Estamos de acuerdo? Uno proveniente de este y otro proveniente de acá. Y lo mismo con este. Cuando se van a cruzar, ¿yo qué voy a decir? Esta célula me da un gameto, la mayúscula, pero esta me da la minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se mezclan, ya va a ser A mayúscula, A minúscula. ¿Sí? Y en toda esa descendencia yo voy a ver que se expresa un color. ¿Qué color? El amarillo. Por conclusión, ¿qué es lo que dijo Mendel? Bueno, mezclé amarillo con verde y me dan todos amarillos. Es señal que el amarillo está dominando sobre el verde. O sea, él ni sabía que había 2 genes. ¿Qué pasó? Empezó a cruzar semillitas de esta descendencia. ¿Sí? Dijo, a ver, ¿qué pasa si yo cruzo este con este? ¿Me explico? O sea, lo que él le llamó filial 1. Filial es hijo, ¿no? Filial 1. Acá están los padres, acá está la filial 1. Entonces, cruzó 2 de la filial 1. Obvio que estas pruebas en humanos no se pueden hacer, ¿no es cierto? Eso lo hizo con semillas vegetales. ¿Y qué es lo que observa él? ¿Qué es Tengo lo que observa? una pregunta. ¿Sí? ¿Qué son los alelos? ¿Son los mismos que los gametos? No, es lo que expliqué hace un ratito. Dijimos que gametos es la célula óvulo, espermatozoide o lo que sea, ¿no es cierto? O polen. Dentro de esos gametos, que son células sexuales, ¿se acuerdan que lo vimos en la gametogénesis, formación de gametos la clase pasada? ¿O la semana pasada? Bueno, cada gameto va a tener la mitad de cromosomas de la célula madre y son aparte distintos porque pasaron por un crossing over. O sea, ser humano que tiene 46 cromosomas va a tener gametos de 23 cromosomas, 22 somáticos y uno sexual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esos cromosomas, cada cromosoma está formado por una molécula de ADN, ¿se acuerdan? O sea, esa cromátide es una molécula de ADN. Esa molécula de ADN va a aportar múltiples genes. Y esos genes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Cada gen que se encuentra en esa cromátide o en ese cromosoma va a aportar la información para una característica. Y a esa fracción de ADN, o sea, ese gen que porta la información para una característica, se lo llama alelo. ¿Sí? Pero es un pedacito de un cromosoma. Entiendo, gracias. Y gameto es la célula, ¿sí? Por eso yo les decía recién acá que esta célula va a ir, este cromosoma a un gameto y esto a otro gameto, ¿sí? Cuando yo mezclo óvulo más espermatozoide, para esta característica me va a dar esto, ¿sí? Estamos hablando de una característica acá, ¿sí?
Ok, entonces está claro ese tema, ¿no? Acá lo que vamos a, bien, cruzar es la filial 1, ¿sí? Una grande con una chiquita, una grande con una chiquita. Cuando yo a esta célula, para poder cruzarla con esta, una semilla que es diploide con otra semilla diploide, bueno, tienen que dar sus, ¿cómo se llama? Sus gametos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los gametos de esta? Esta va a enviar una característica a un gameto y esta otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que los caracteres en una célula que se encuentran en cromosomas homólogos se van a segregar en forma totalmente independiente. Uno va a ir a un gameto y otro va a ir a otro. No van juntitos, ¿sí? Cuando se mezclan, ¿sí? Estos gametos, por ejemplo, si estos son óvulos y estos son espermatozoides, si yo este óvulo lo cruzo con este, le tocó con este, ¿qué va a tener? Esta descendencia. No, a grande acá, esta. Y si yo tengo este óvulo con este espermatozoide, me va a dar a grande. O sea, esta célula va a ser homocigota dominante y va a ser color amarillita. Ahora, ¿qué pasa si yo este gameto lo hubiese mezclado con este? Me iba a dar una grande con una chiquita. Como está la grande, que es dominante, va a ser color amarillita. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si este gameto se unía con este? Me va a tocar a grande, a chiquita. Siempre ponemos por convención primero la mayúscula, después la minúscula. Entonces, a grande, a chiquita, sigue siendo color amarillo. Pero cuando se une el A chiquita con el A chiquita, me quedan dos A chiquititas. Esta nunca va a ser amarilla porque no tenemos el gameto que dice color amarillo. Tenemos los dos que dicen verde. Entonces esta celulita va a ser verde, esta plantita va a ser verde, o esta flor o esta semilla. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Qué es lo que vamos a entender hasta acá? Que tenemos células homocigota dominante, heterocigotas, tienen dos alelos que portan la información distinta para una misma característica, ¿no? Y un alelo que es homocigota recesivo. Cuando nosotros decimos que tenemos un homocigota recesivo, cuando se expresa, ¿por qué? Porque ambos alelos, sus dos alelos, son de carácter recesivo. Si no, si hay uno dominante, ya no se va a expresar ese color. Expresar significa qué es lo que veo, ¿no es cierto? Entonces, ¿Profe, ¿puedo repetir otra vez esa definición que dijo recién? Sí, yo creo que más abajo la puse. No, a ver, déjame que vea. En este no. Esperen que voy acá. Yo no sé si con esto no los compliqué más poniéndole. Bueno. Vuelvo. Quise poner esta placa porque me parecía que tenía más información y no sé si no se van a complicar más, como acá. Bueno, dijimos que cuando se cruza un alelo dominante con otro alelo dominante o un dominante con un recesivo, siempre se va a expresar el color del dominante, ¿sí? Mientras que solamente se va a expresar el color del recesivo cuando sus dos alelos son de carácter recesivo. Si hay uno dominante, ya el recesivo no se expresa. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Pero había dicho algo al final que dijo que las cuatro resultantes eran heterocigotas y había dicho algo más, o era esto mismo. Ok. Era homocigotas, heterocigotas y homocigota recesivo. Sí. Y estabas explicando lo de homocigota recesivo. Exacto. Bueno, vamos a avanzar un poquitito más para que entiendan. Déjenme terminar el tema. Cuando yo veo esta descendencia y digo, bueno, tengo una célula homocigota dominante, otra que es homocigota recesiva, y tengo dos heterocigotas. Esto porque yo hoy sé que existe la genética. Pobre Mendel solamente podía hablar de lo que veía. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablamos o decimos, tengo X porcentaje de lo que realmente vemos, o sea, lo que se expresa, estamos hablando del fenotipo.
Se llama fenotipo a lo que se expresa. Por lo tanto, yo diría que en esta descendencia tengo un 100% flores amarillas, ¿sí? O semillas, vamos a poner semillas amarillas, ¿sí? Por lo tanto, tengo un 100% amarillo, significa que mi fenotipo, fenotipo, es 100% amarillo. Si yo voy acá, voy a decir que mi fenotipo de esta descendencia 2 es un 75% amarillo y un 25% verde. O lo que puedo decir, si me cuesta sacar porcentaje, que no hay ningún problema, yo puedo decir que de 4 células, 3 de 4, o sea 3/4, son amarillas y una de 4, 1/4, es verde. Si yo hago 1 dividido 4 me da 0,25 y si yo hago 3 dividido 4 me da 0,75, ¿no es cierto? Pero no importa. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Profe, Sí. ¿el fenotipo tiene que ver con la probabilidad de expresarse o con lo ya expresado? Eso no entiendo. La probabilidad de expresarse y lo que se expresa es lo mismo. Cuando yo tengo que hacer algo. Pero si son todas en forma, amarillas. O sea, no, en este caso no iban a poder ser. En este caso si esta, no hay, sí. no hay posibilidades. O sea, a ver, cuando nosotros hacemos un experimento, si yo pongo 2 celulitas y bueno, y hago, no sé, se dividen, acá en este caso tengo 4 gametos, y bueno, es muy poco. No podemos hablar de probabilidades, es lo que tocó de descendencia. Uno para hablar de probabilidad tiene que hacer un número alto. Acuérdense siempre de eso. Cuando hablamos de valores estadísticos, tenemos que tener siempre un N, o sea, un grupo de prueba de valores altos, si no, no podemos hacer estadística. Vamos a decir, como si yo digo, bueno, 2 individuos de sexo diferente tienen hijos, tienen 2 hijos, 4 hijos, 3 hijos, y todos tienen el mismo sexo, no significa que, o todos tienen, no sé, ojitos de color marrones, no significa que sean todos sus genes sean marrones. Es probable que si a lo mejor hubiesen tenido una descendencia mayor, alguno hubiese tenido un color de ojos diferente, porque probablemente haya un gen distinto. Pero en muy poquita cantidad muchas veces no se ve. Tenemos que hacerlo en cantidades mucho más grandes, ¿sí? Eso es la probabilidad de que esto está ocurra. bien. ¿Sí? Okay. Entonces. Perdón, ¿le puedo hacer una preguntita? Perdón. Sí. Pero la probabilidad está, es decir, por más que sea el 25% de los verdes y que el amarillo sea el dominante, puede aparecer la probabilidad de que salga verde, porque la probabilidad está, aunque sea menor, digo, puede ser que vamos de vuelta. Vamos de vuelta. De todos estos tienen un único hijo y es de color verde, y sí, la probabilidad del 1% es 1. O sea, de 100 hay 1 que puede ser, por ejemplo. Y si justo te tocó ese 1, ¿me expliqué? Sí, pero perfecto, gracias. ¿Y ahí cómo sería lo de lo dominante? Es como que ahí no dominó, o sea, el dominante. No es que no dominó, es que genéticamente le heredaste los 2 recesivos. El padre y la madre le dieron los recesivos, el dominante nunca se lo dieron, entonces no lo va a poder tener. No es que no dominó. Bien. Yo pensé que está bien, sí, voy entendiendo. Este viene en un óvulo y este viene en el espermatozoide. Cuando se mezclaron, tocaron estos 2. Si hubiese tocado bueno. A eso se refiere con que es al azar esto. Exactamente. O sea, hay más o menos probabilidades, pero es azaroso. Es al azar que te toque uno u otro. Esa es lo que habla la primera ley de Mendel, la segregación al azar de las gametas. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora, sacamos probabilidades de fenotipo, 75%, 25%. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a volver un poquito al anterior. Si yo miro acá, ahora ya nos olvidamos un poquito de Mendel y ya sabemos un poco más de la genética y sabemos lo de los cromosomas homólogos y demás y que le damos un carácter de cada padre. Y yo ya sé que si tenía este purito AA y este A chiquita, uno me va a heredar mi papá y otro la mamá y va a ser de color, uno va a ser dominante y otro recesivo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando los alelos, ¿sí?,
para una misma característica no son idénticos, como acá que uno es amarillo y el otro es verde, ¿sí? Hablamos de heterocigota, ¿no es cierto? Y en este caso tenemos una genética que es 100% heterocigota para el color de para el color de la semilla. ¿Estamos de acuerdo? En este caso tenemos un 100% heterocigota, ¿sí? Para el color amarillo de la semilla. ¿Qué significa eso? Que mi genotipo, como les dice acá, es un 100% A grande A chica. O sea, mi genotipo es 100% heterocigota. ¿Sí? Este es fácil de entender porque coincide el genotipo con el fenotipo. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá dijimos que teníamos un 75% de colores amarillos, ¿sí? Y un 25% verde. Ese es el fenotipo, con F. Fenotipo es lo que se expresa, 75% amarillo, 25% verde. ¿Y cuál es mi genotipo? El genotipo de esta descendencia, de esta filial 2, es 25% homocigota dominante, 25% homocigota recesivo y 50% heterocigota. ¿Está claro? Es 25% homocigota dominante, 25% homocigota recesivo, 50% heterocigota. Cuando yo digo heterocigota, ¿aclaro dominante o recesivo? Justo le iba a preguntar eso, profe. No, porque es No. Tiene Bien, los dos. no, exactamente. ¿Por qué? Porque acá, cuando hablamos de heterocigota, estamos diciendo que tiene los dos, tiene dos colores. Se puede expresar tanto uno como el otro. Es que a sus hijos le puede dar uno u otro. Cuando hablamos de dominante o recesivo, lo hablamos cuando los dos son iguales. Yo no puedo decir, tengo un 25% homocigota y un 25% otro homocigota. No, es homocigota dominante, homocigota recesivo. Siempre y cuando sea la primera ley, estoy hablando de un único carácter, si no tengo que aclarar. Diría 25% homocigota dominante para color de las semillas, 25% homocigota recesivo para el color de las semillas, y 50% heterocigota para el color de las semillas. Porque yo estoy hablando de una característica, que es color de las semillas. Cuando lleguemos a la segunda ley de Mendel, que es ahora, no vamos a hablar de una única característica, vamos a hablar de dos características diferentes. Por ejemplo, color de la semilla con textura de, no sé, la rugosidad externa. ¿Son semillas lisas o semillas rugosas? ¿Estamos de acuerdo? O otra cosa, por ejemplo, nosotros, color de ojos, color de pelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Segunda ley, suma otra característica. Primera ley, única característica. Estamos hablando de las bases de la genética. O sea, una característica, dos características. ¿Estamos de acuerdo en lo que les quiero decir? Sí. Esto, si nosotros hablamos en el ser humano, ¿cómo sería? Nos agarra un ataque porque tenemos un montón de genes, montones de características, en todo, acá también. Pero Mendel se focalizó en algo, ¿sí? Primero en una característica, después en dos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende primera ley de Mendel? ¿Se entiende lo que es un gen? ¿Qué es un gameto? ¿Qué es un homocigota dominante, un recesivo, un heterocigota? ¿Sí o no? Sí, profe. Y que el recesivo solo se expresa si ambos caracteres son recesivos, si no, no se expresa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá tenemos segunda ley de Mendel, y la segunda ley de Mendel está dada para dos tipos de características diferentes. En este caso utilizó color de las semillas, que era amarillo y verde, y a su vez el texturado, diríamos, la semilla, o sea, liso o rugoso,
¿sí? Y empezó a hacer las mezclas. En este caso utilizó 2 células, ustedes lo ven, acá tenemos 2 células que son totalmente heterocigotas para ambas características, ¿sí? Esto es lo más difícil de hacer. A ver, déjenme que quiero ver algo. ¿Está segura que esa es la segunda? Tenía entendido que esa era la tercera. O yo entendí mal. No, estamos en la ley de la segregación independiente, que estamos con 2 características. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a revisar de nuevo entonces. Voy a volver acá atrás a ver si tengo que está un poquito mejor. Primera ley de Mendel, hablamos entonces de segregación de los alelos, ¿no es cierto? Que es la que hablábamos recién. Esto me voy a ir, a ver si tengo acá. Segunda ley de Mendel, dice, cuando se forman los gametos, dice, los alelos de un gen, que corresponden a una característica determinada, se separan, o sea, se segregan independientemente de los alelos de otro gen que contiene otra característica. Acá lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, como les dije, Mendel fue los inicios de la genética y no sabía ni siquiera que existían los cromosomas y demás, pero luego se entendió que esta segunda ley de Mendel solo es posible y solo aplica cuando esas características diferentes, como les dije recién, color de las semillas y textura de las semillas, estaba dada en 2 genes que están ubicados en cromosomas homólogos distintos. No se da esta segunda ley para los cromosomas homólogos del mismo par. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si el color de las semillas está en el par 1, la forma lisa o rugosa de la semilla tienen que estar en cualquiera de los otros pares. No pueden estar en el mismo cromosoma, porque si no esta ley no aplica. ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, no es para todas las características. Solamente se puede aplicar en genes, o sea, en alelos que se encuentran en cromosomas homólogos diferentes, o sea, cromosomas que no comparten el mismo par. ¿Sí? ¿Ven que dice ahí? Esto sucede solo si 2 genes se ubican en pares de cromosomas homólogos distintos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es la limitación de la segunda ley. ¿Y qué es lo que dice? Lo mismo, habla de segregación independiente de alelos, pero de segunda ley, porque acá estamos hablando de 2 alelos. Entonces, donde dice que los alelos de un gen son una característica, se van a separar en forma independiente de otra característica, de otro gen que se encuentra en otro cromosoma. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Sí? ¿Qué significa? Que si el padre me porta un carácter, el otro carácter no necesariamente lo tengo que heredar. Puedo heredar el de mi mamá y no el de mi papá. ¿Se entiende eso? Hola. O se puede. Profe, tenés en realidad, como el grafiquito. Voy a heredar los dos. Sí, voy a heredar los dos. Sí, lo que va a pasar es que si mi padre tiene 2 caracteres y tiene 2 homólogos, ¿no es cierto? Si en este tiene un carácter y en este tiene otro, tienen que ser en homólogos diferentes, no necesariamente se va a dar uno u otro, puede darse el de un homólogo o el del otro, o sea, el de mi abuelo o el de mi abuela. Ese es el que voy a heredar. Es difícil entenderlo si no lo vemos. A ver acá, a ver si lo vemos aquí. Tal vez sí. Acá dice que tenemos un progenitor diploide, ¿lo ven? Donde ya estamos hablando de 4 alelos, de 4 cromosomas. Estos está medio feita la diapositiva, pero estos chiquititos comparten un par y estos 2 comparten otro par. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hola. Ay, perdón, profe, Más o pero menos. no la puedo seguir, no la cacho, perdón. ¿Ustedes leyeron ahí algo? los pares son todos algo? heterocigotas, digamos. Sí, exactamente. Los 2 pares, o sea, los de arriba, los 2, los primeros 2, sí, digamos. Sí. Bueno, estos 2 cromosomas comparten un par, ¿no es cierto? Ven que son igualitos. Y estos 2 cromosomas comparten el mismo par.
¿Qué significa esto? Que yo en este par, vamos a pensar que esto está en el par 1, este lo heredé de mi padre y este de mi madre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los del par 2, uno heredado del padre, otro de la madre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Que le llamen I no significa que sea geni, le llamó I por decir. Esto puede ser color de pelo, color de ojos, olvídense. ¿Qué significa esto? Que cuando se hace la meiosis, ¿sí? Se van a segregar en forma diferente. O sea, este rojito, ¿sí? Acá, lo puedo heredar junto con uno de estos o con uno, ¿sí? O con uno de estos. No necesariamente que a lo mejor heredé de mi mamá y este también se tengan que segregar juntos. Habla de segregación independiente de los alelos. ¿Se entiende? Este te puede tocar con este te puede tocar con este puede segregarse con o segregarse con este. Esto es lo que vemos acá. Sí, así, ahí lo entiendo porque ahí lo veo en el dibujo. O sea, uno grande y uno chiquito. Eso claro, ¿por qué grande o chiquitito? Primero porque los cromosomas homólogos de pares distintos tienen formas diferentes. ¿Se acuerdan cuando vimos el cariotipo que los diferenciábamos por las formas? Entonces, cuando lo dibujamos dos distintos, decimos son dos alelos que están en cromosomas homólogos de pares diferentes. Acá tenemos un par y acá tenemos otro par. Si este alelo se tiene que segregar con que ven acá, que no importa, no está dibujado, pero por ejemplo que está acá, esto dice color de ojos y esto dice, no sé, mi estatura, no rige la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel solo está, el limitante que tiene, es que está regida para alelos que ocupan homólogos diferentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, y acá tendríamos, por ejemplo, en este caso, tenemos una semillita, por ejemplo, acá que dice que es amarilla y no sé qué significará la B larga, significa que debe ser rugosa, no sé. Bueno, amarilla y no sé qué es B, y acá tendríamos la misma, ¿no es cierto? Cuando yo voy a ver sus gametas, ¿qué es lo que voy a decir? Que cuando se forma la meiosis, esta A grande se puede segregar con la B grande o con la B chiquita, ¿no es cierto? Dijimos que los caracteres diferentes, A y B, ¿sí? Se van a segregar en forma totalmente independiente. ¿Independiente qué significa? Que esta A puede segregarse con la B o con la B chica. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vemos acá? La A grande puede venir con la B grande o con la B chica. Y la A chiquitita se va a segregar junto con la B grande o con la B chiquita. Y acá lo vemos. Profe, ¿esto es lo que llamaban distributiva o algo así, o no? Exacto. Es la formación del gameto que te mostré recién acá. ¿Sí? Te va a tocar o con uno o con otro, independientemente. Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces, estos van a ser mi gameto. O sea, cuando yo formo el gameto que voy a separar los homólogos, yo separo los homólogos, va a venirse con este o con este. ¿Sí? Se va a ir un cromosoma por el otro para el otro. Pero siempre, en una célula, va a haber un cromosoma de cada par. ¿Sí? Cuando se separan los homólogos, si yo tengo 8 cromosomas, que van a ir 4 para cada lado, pero no van a ir 2 del par 1, 2 del par 2. Va uno de cada par, se separan los homólogos. ¿Se acuerdan de eso? Chicos, en la meiosis 1, separación de los homólogos. Habían hecho crossing over y se separan. ¿Se acuerdan o no? Hola. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo este cromosoma del par 1 que se separa y otro del par 2 que se separa. Ahora, yo no sé, es al azar, se va a ir con para una célula o se va a ir con otro. Es al azar, es independiente. ¿Sí? Por eso habla de segregación independiente de las gametas. ¿Se entiende esto? Dijimos que A va a ir con B o con otro. Lo vemos acá. Y lo mismo el A chiquita, con el B grande o con el B chiquita. Lo vemos acá. Lo mismo va a pasar con ¿sí? A con B,
el A chiquita con B grande o con B chiquitita. Y eso está todo acá. Cuando un gameto de estos se une con un gameto de este, depende, óvulo o espermatozoide de uno u otro, cuál es el que se une, la descendencia que yo voy a tener. Estos son meiosis, 4 gametos. ¿Estamos de acuerdo? Meiosis, 4 gametos. ¿Qué voy a unir con qué? Si se une el A grande con B grande, con justo con este que dio A grande con B grande, me voy a tener este que va a ser homocigota dominante para el color de la semilla y homocigota dominante para la textura. ¿Estamos de acuerdo? Liso va a ser. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Semilla lisa de color amarilla. ¿Sí o no? Hola. Sí, se entiende, profe. Bien. A ver, es complejo, pasa? es como que en principio hay que hacer la distributiva de cada uno y si después no lo haces, el cuadro, digamos. Lo primero que hay que hacer es sacar las gametas. Si no sacaste las gametas, perdiste. Claro. Y después armar el cuadro. Puede suceder, perdón, Sí. profe, que aparezca una especie de ejercicio en el que tengamos que hacer o completar un cuadro así. Sí, te dan esto con esto y te dice las gametas de tal son tales. Y vos te dan un montón de opciones y vos tenés que elegir cuál es la real. Perfecto. ¿Sí? Gracias. No, por nada. Gameta sería esto y esto. Estas son las gametas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa si se une A grande con B chiquita, que sería esta, con A grande con B grande, que sería de acá? Me va a dar también amarilla lisa. Va a ser amarilla lisa es el fenotipo, lo que veo, lo que se expresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el genotipo? Homocigota dominante para el color, heterocigota para la textura de la semilla. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Homocigota dominante para el color, heterocigota para la textura. ¿Qué pasa si se une esta gameta con esta? Va a ser A grande A chica, B grande B grande. Heterocigota para el color, homocigota dominante para la textura. O sea, amarilla lisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hay un dominante para cada característica. Entonces siempre me va a dar, voy a expresar en el fenotipo la característica dominante. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá es totalmente heterocigota para el color, heterocigota para la textura. ¿Qué es lo que se expresa? Lo dominante, porque es heterocigota. Amarilla lisa. ¿Se entendió esto? Ahora miren qué pasaría acá. Este con este. Sería A grande, B chica, B chica. ¿No es cierto? Entonces, A grande es amarillo. Amarillo, amarillo. Va a ser homocigota dominante para el color. Pero no va a ser liso, va a ser rugoso, rugoso. Espera un poquito. ¿Se entiende esto de rugoso, rugoso? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser? Fenotípicamente va a ser amarilla rugosa. Ese es el fenotipo. ¿Sí o no? Sí. Pero el genotipo es homocigota dominante para el color, homocigota recesivo para la textura. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Esta también es amarilla rugosa, pero es heterocigota para el color, homocigota recesivo para la textura. ¿Sí? Y así ustedes practiquen las diferentes opciones que hay hasta llegar a esta, que tengo A chica, B chica, B chica. ¿Y qué significa esto? Es homocigota recesivo para el color, por eso es verde, y homocigota recesivo para la textura. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando tengo este gráfico, que tanto el anterior como estos se llaman gráficos de Punnett,
cuando yo uno las gametas, ¿cierto? Y veo la descendencia. Este es un gráfico de Punnett de la filial 2, este era un gráfico de Punnett de la filial 1, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ver acá? Vamos a ver cuál es el fenotipo. Fenotipo significa cuántos van a coincidir en color y textura. Entonces yo voy a contar que tengo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que van a ser amarillos lisos. ¿9 de cuántos? 4 por 4 es 16. O sea, en este cuadrito hay 16 opciones. De estas 16 opciones, 9 son amarillos lisos. 9 de 16 van a ser amarillos lisos. Esto es fenotipo. ¿Sí? Ahora, el fenotipo siguiente, ¿cuál va a seguir? Bueno, vamos a seguir porque no se acabó acá. Tengo que llegar a los 16. Amarillos rugosos, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3. 3. 3 amarillos rugosos, 3 de 16. No tengo 3, tengo 3 de 16, ¿sí? Bien. Voy a también tener 3 de 16 verdes lisos. Verde ¿sí? liso. Y 1 de 16 verde rugoso. Verde rugoso. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Profe, O sea, ¿usted lo va a mandar esto después? ¿Nos lo va a enviar? ya se los mandé. Este es el que mandó. Ah, pensé que era el otro. Perfecto. Porque abrió otra presentación recién, profe, ¿verdad? Es la Claro, misma. por eso. Esta no se la mandé. Ah, esta creo que le mandé. Bueno, ¿les mando esta otra también? Sí, por favor, sí. Bárbaro, bárbaro. Ok. Bueno, ¿se entendió esto? Esperen que vamos a llegar. Ahora, si a mí me llegan a preguntar cuál es el genotipo, y bueno, estoy un poquito más complicada. ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a mirar cuántos A grande, B grande, B grande tengo. ¿Cuántos hay? 1. Entonces pondré 1 de 16, que sería homocigota dominante para ambas características, ¿no es cierto? Entonces pongo 1 de 16, A grande, B grande, B grande. ¿Sí? ¿Cuántos tengo A grande, B grande, B chica? Yo, esto les digo la verdad, cada vez que tenía que hacer esto en la facu que hacía, iba tachado ¿no? Ya lo conté. Bueno, A grande, B grande, B chica, tengo estos dos, ¿sí? 2 de 16, tacho, ¿sí? A grande, A chica, B grande, ¿cuántos tengo? 2. Bien, tacho. A grande, A chica, B grande, B chica, 1, 2, 3 y 4. ¿No es cierto? 4 de 16. Es contar y poner. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. No le vamos a pedir los porcentajes porque 9 de 16 hay que sacar el porcentaje. 16, 100%, 9x. Nadie va a sacar los porcentajes. Si lo ponen así en fracción, para nosotros es lo mismo. ¿Sí? Va a haber 1 de 16, A chica, B chica, B chica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 2 de 16, A chica, B grande, B chica. Y 1 de 16, A chica, B grande, B grande. Y así tendríamos todo, o la mayoría hecho. Tendríamos que ir haciendo todos los que están. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Bueno, y esta sería entonces lo que es la segunda ley de Mendel. ¿Sí? ¿Se entendió primera y segunda ley? Obvio que la segunda es mucho más complicada. ¿Por qué es más complicada? Porque estamos hablando 2 caracteres que tienen que estar en cromosomas no ligados, o sea, cromosomas que no comparten el mismo par. Son cromosomas homólogos de pares distintos, si no, no se da. ¿Sí? Serían eso que nosotros llamamos genes no ligados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces puede ser que haya alguna pregunta en donde quizás en el enunciado nos aclare esto, ¿no? Como para que ya tengamos una idea de si va a ser qué ley o no puede llegar a ser. Sí, y yo les voy a traer unas preguntas para la clase que viene, tipo parcial,
que de hecho algunas he tenido que me mandaron para corregir, así que más o menos sé que algo de eso va a haber, y se las voy a traer para que las podamos interpretar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Está bien? Sí, buenísimo. Bien, pero necesito que ustedes tengan en claro los temas, porque si no, no los vamos a poder sacar. Bueno, acá habla del ligamiento, porque hablamos, bueno, de lo que es los cromosomas homólogos y demás. Aquí quiero llegar a esto. ¿Qué es dominancia completa? ¿Qué es una dominancia incompleta? Una codominancia y la herencia ligada al X. Esto acá no está explicado. Cruzamiento de pruebas sí quiero que lo veamos. Pero en la primera diapositiva, en la primera presentación que yo le mandé, esto es lo mismo que les mandé recién. Está explicado. Por eso, si lo quieren tener claritamente, yo se los explico en forma práctica, ahí lo van a tener bien explicadito. ¿Qué es una dominancia incompleta? Una dominancia incompleta se da cuando, habiendo dos padres o dos parentales con determinadas características, los hijos no tienen las mismas características que los padres, sino algo intermedio. Esto se comprobó, lo vio Mendel, por ejemplo, en flores blancas y flores rojas, que en la descendencia había flores rosas. No había ni blancas ni rojas. O sea que el rojo, que tenía que dominar sobre el blanco, no pasaba. Esa dominancia era incompleta. O sea, dominaban, casi les diría los dos, pero mezclados. ¿Entienden? No es que dominaban pedacitos, de que dominaban los dos en forma igual, sino como que ninguno de los dos se terminaba de expresar. Y cuando el dominante no se termina de expresar completamente, se comienza a expresar el recesivo. Entonces marcaba ese color diferente. Después también se vio en coballitos negros, coballitos blancos, que tenían descendencia gris. ¿Se entiende? Es un color intermedio cuando hablamos de color. Acá lo ven. ¿Sí? Eso es dominancia incompleta. ¿Y qué diferencia hay con la codominancia? La codominancia es cuando dominan ambos caracteres. Por ejemplo, un coballito negro que tendría, coballito es como un ratoncito, ¿no?, de laboratorio, como un tipo hámster más grande, uno negro y uno blanco, y la descendencia, ¿qué es lo que se veía? Que la descendencia eran, por ejemplo, negros con pintitas blancas o blanco con pintitas negras, no eran grises, o sea, dominaban los dos caracteres. Había partes blancas y partes negras, ¿sí? O una parte blanca y, no sé, las patitas y, no sé, manchitas negras. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Entienden la diferencia de una dominancia incompleta de una codominancia? Sí, bueno, sí, profe. Bien. Una codominancia, por ejemplo, que es clara y clave, es la del grupo IRH. ¿Por qué? Porque en el grupo IRH el 0 es totalmente recesivo. El A y el B son dominantes. Pero ¿qué pasa cuando un individuo hereda de un padre el alelo A y del otro el alelo B? Esa persona va a tener grupo AB. Entonces va a tener los dos genes para el grupo, nos olvidamos del factor y demás, grupo A, B o 0. No tiene A o B o 0, tiene grupo AB. Significa que dominan ambos caracteres. Si yo soy A0, mi grupo es A. Si yo soy AA, mi grupo es A. ¿Se entiende? Si yo soy AB, mi grupo es B. Si yo soy BB, mi grupo es B. Si soy B0, el 0 es recesivo, voy a ser grupo B. Ahora, si yo soy BA, o sea, AB, por convención siempre, primero las mayúsculas y orden alfabético. Así que AB, no tengo opción más que ser AB, no puedo... Sí. Perdón, entonces ese es un ejemplo de dominancia incompleta, el de grupo sanguíneo. No, de codominancia. Ah, ok. Acá lo van a ver. Sí. Y ahí están los de los grupos que ustedes me habían pedido. Si yo tengo AA es grupo A, si es A0 es grupo A, si es BB es grupo B, B0 es grupo B, pero AB es grupo AB y ahí tengo la codominancia. Y si es 0,0 son los dos recesivos, el único caso en que una persona es 0
cuando ambos alelos son 0. ¿Sí? Claro, eso no es nada más ni nada menos que el grupo de sangre, diciéndolo burdamente, de mi papá y mi mamá. Y es cuál se expresa. Es un carácter de cada uno. Nosotros heredamos un carácter de cada uno. Sí. O sea, yo por eso para entenderlo lo expresé, o sea, hice mi propio ejemplo. O sea, le pregunté a mi papá y mi mamá qué grupo sanguíneo tenían y ahí saqué la conclusión. Y los dos son 0, entonces mis hermanos y yo, los 3 somos 0. Todos 0, exacto. Pero mirá, hay algo que siempre va por lo que estamos en el laboratorio, ¿no es cierto? Y que 2 por 3 nos consultan, dicen, ustedes se equivocaron, no puede ser, porque yo soy grupo A, mi señora es grupo B y mi hijo es 0. ¿Cómo puede ser? Y sí, porque si yo tengo un A0 y este paciente se combina con un B0, ¿sí? Hay una posibilidad que la mamá le dé el 0 y el padre le dé el 0. Y por más que la madre sea grupo A y el papá sea grupo B, heredaron un 0. Los dos heredaron 0. ¿Y el hijo qué va a hacer si es 0-0? Va a ser fenotipo 0, no puede ser ni A ni B. Por más que sean recesivos, profe. Sí, porque va a depender, esperen que admito a un compañero. Sí, ¿por qué va a ser? Por la sencilla razón de que si uno le da el 0 y el otro le da el 0, mi hijo es 0-0, independientemente que yo sea A o sea B. Y acá habla de la segregación independiente de los alelos. Yo le puedo dar a mi hijo el A o el 0. ¿Sí? Y este progenitor le va a dar el B o el 0. Si le dio uno el 0 y el otro el 0, chao, el chiquito es 0. ¿Estamos de acuerdo? Yo pensé que lo había engañado con otro. No, bueno, esa es la primera opción, o que nos equivocamos nosotros en los análisis, pero no. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? Sí. Bien, son los casos clave que vienen con las posibilidades de no puede ser 0. Nosotros somos los 2A, el nene no puede ser 0, sí, puede ser 0. Si son los 2A0. Claro, pero ahí hay que ir para atrás, decir, bueno, tu papá y tu mamá, ¿qué grupos? O sea, ahí sí hay que ir para atrás para ver. Pero podés ir mucho para atrás, porque los padres pueden ser a lo mejor los 2A, o un A y un B. ¿Y vos cómo sabés que no tiene un 0 guardadito en algún lado? ¿Sí? Siempre por eso yo les digo, hay caracteres que se expresan en muchas descendencias en adelante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes van a ver de papás de ojos marrones, ¿qué posibilidades hay que tenga un hijo ojo celeste? No, ninguna, tal vez uno dice. Pero si ambos en su descendencia venían con genes recesivos, pero se le expresó siempre el dominante, y a uno de los hijos le entregan el recesivo y el otro también, probablemente a lo mejor de 3, 4 hijos, uno tiene ojitos claros. ¿Por qué? Porque justo heredó esos genes que venían teniendo ambos en forma recesiva y no sabían que los tenían. ¿Entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Muchas veces pasa que a lo mejor ojos marrones con ojos, no sé, claritos, verdes, qué sé yo, y hijos con color miel, ojos color miel. Y eso, cuando se estudia la genética, porque hoy por hoy se puede estudiar la genética de los progenitores y demás, se ve que a lo mejor fue una dominancia incompleta, ¿sí? Y que fusionó en ese color. Y eso también pasa, pero hoy genéticamente todo eso se estudia, se puede estudiar. Estamos hablando de algo simple, como es un color de ojos, pero imagínense lo que es a nivel de una enfermedad o demás, ¿no es cierto? Genéticamente heredables. Bueno, estos datos históricos nada, si quieren solamente es historia. Lo de la mosca y demás, bueno. Y sí quiero que veamos un poquito la herencia ligada al X. ¿Y qué es la herencia ligada al X? No es nada más y nada menos que un gen mutado, o sea, una alteración genética que está aportada en el cromosoma X. A ver, quiero ver si en esta placa o en las otras, si acá lo van a ver bien. Miren esto, más que aquella parte. Sí, nosotros vemos que la mujer es XX, los cromosomas son así. Pero si vamos a estudiar la forma de los cromosomas, el X es más largo y el Y es un cromosoma más cortito. ¿Sí? O sea, yo siempre digo, es como que acá le falta una patita, ¿no es cierto? Al I.
Cuando las enfermedades, o sea, estas mutaciones se encuentran a nivel del cromosoma X, en la zona de ese cromosoma X donde carece ese cromosoma Y, no lo tiene esa zona, ¿qué pasa? En la mujer, si este gen está mutado, vamos a poner... Vamos a pensar en el oscurito normal y este mutado, ¿sí? Enfermedad ligada al gen X. Aguárdenme un minuto. Ay, tendría que haber pedido reemplazo hoy, pero no, yo quería venir a darles la clase. Bueno, discúlpenme. Esta X que está acá, está mutada. ¿Qué va a pasar con esta X del costadito? No está mutada. Como las enfermedades ligadas al X, sí, dice enfermedades ligadas al X dominante, ¿no? En realidad, ¿qué significa esto? El X es dominante sobre el Y, pero estas enfermedades son autosómicas dominantes. ¿Qué serían autosómicas dominantes? Autosómicas recesivas, perdón. ¿Qué significa esto? Son enfermedades que, si uno de los dos alelos es normal, domina sobre el otro, ¿sí? Si este está mutado y este es normal, esta enfermedad no se expresa. ¿Se entiende? O sea que el normal va a dominar sobre el mutado. ¿Se entendió? Igual, profesor, en un potencial ejercicio nos lo explicarían, que la enfermedad es recesiva. Sí. No, recesivo no, olvídate, eso ya lo sabés, que siempre el mutado es recesivo. Ah, eso es algo general. Siempre el mutado es el recesivo, ok. Uh-huh. Estamos hablando de las enfermedades ligadas al X, ¿eh? Bueno, ahora, ¿qué pasa? En estos casos, ¿sí? Este hombre es una persona que o sea, tiene un X normal y un Y. El hombre dijimos que es el que da el sexo, o sea, el hombre le va a dar al hijo el cromosoma Y, al hijo le va a dar el cromosoma Y, y a la hija le va a dar el cromosoma X, y a esta hija le va a dar un cromosoma X, ¿no es cierto? Ahora la madre, ¿sí? Le va a dar a su descendencia, hijo o hija, un cromosoma X o otro cromosoma X, o normal o mutado. Si al hijo le da el cromosoma normal, ¿sí? El hijo varón, ¿qué va a pasar? Es un hijo que no va a estar afectado por la mutación, porque la madre le entregó justo el cromosoma que estaba normal, ¿sí? Si al otro hijo le entrega el cromosoma mutado, ¿qué va a pasar? Este hijo va a padecer la enfermedad. ¿Por qué? Porque el otro cromosoma no se la puede, no tiene un dominante para que lo reemplace, porque el otro cromosoma es un Y, no es un X. Y este pedacito no lo tiene el Y. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? O sea que este chiquitito va a padecer la enfermedad. Ahora, si la mamá le da a esta hija el cromosoma que es normal, esta chica no va a estar afectada. Pero si a otra hija le da un cromosoma X mutado, ¿qué va a pasar? Esta hija heredó del papá el cromosoma normal. Entonces, este va a dominar sobre este, ¿sí? Y esta hija no va a padecer la enfermedad, pero sí la va a portar, igual que su mamá, porta la enfermedad. ¿Qué significa? Que en sus genes tiene un gen mutado. Ahora depende, que igual que la madre, ¿qué gen le va a dar a su descendencia? Si al hijo varón le da el normal, no pasa nada. Si le da el mutado, va a padecer la enfermedad. ¿Sí? O sea, que las enfermedades ligadas al X, la mujer es la portadora de la enfermedad y el hombre la padece. ¿Se entiende? ¿Por qué el hombre la padece? Porque el hombre la padece porque tiene un único cromosoma X, claro. Y el padre nunca le va a heredar esta enfermedad a un hijo. ¿Por qué no? Porque el padre al hijo varón no le da el cromosoma Y, el cromosoma X, le da el Y. Y la enfermedad está en el cromosoma X. Profe, perdón, y en el caso del hijo afectado, si tuviese otro hijo, ¿se lo podría pasar la enfermedad?
A la hija. Porque al hijo le va a dar el hijo. Ah, perfecto. Ahí a la hija, sí. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Estos genes tienen una característica. Acá les voy a contar algo. Ven, por ejemplo, el daltonismo es una enfermedad ligada al gen X. Yo siempre digo, la padecen los hombres. Ustedes vieron que a veces los hombres daltónicos tienen el tema de que los colores del semáforo no los distinguen bien, porque el verde lo ven como rojo. Bueno, pero no importa. No ven bien los colores porque tienen daltonismo, o sea, es una alteración a nivel de las células oculares que no pueden ver los colores, no distinguen bien los colores. ¿Qué va a pasar? Fíjense esto. XD. Bueno, ¿qué significa esto? Una mujer que tiene visión normal tiene sus 2 cromosomas X normales. Cuando uno de los 2 está mutado, ¿sí? La visión es normal de esta paciente, pero va a portar la enfermedad. No la padece, pero la va a portar. O sea, portar significa que está en sus genes y se la puede heredar a un hijo, ¿cierto? Ahora, cuando los 2 genes están mutados, significa que la mujer tendría que ser daltónica, ¿no es cierto? Porque tiene sus dos X mutados. Uno le dio el padre y otro la madre, ¿sí? Ahora les voy a contar algo particularmente de esto. En el mundo hay muy pocos casos reportados de mujeres daltónicas. Yo siempre digo, las mujeres combinamos mal los colores, no somos daltónicas. ¿Estamos de acuerdo? Combinamos mal. El hombre tiene la posibilidad de ser daltónico. Es un chiste, pero es real. Hay muy pocas mujeres daltónicas. El hombre es XY, o sea que tiene 2 posibilidades. Si el X es normal, el hombre no va a padecer la enfermedad, pero si el X está mutado, este hombre va a ser daltónico. Claro, es una cuestión de porcentaje. Exacto. Pero se sabe que en las enfermedades ligadas al X, cuando ambos alelos están mutados en la mujer, son enfermedades que son letales. No se sabe por qué, son fetos no natos, o sea, como que son abortos en la madre. Es común que haya daltónicos, o sea, algunas daltónicas hay, o parcialmente daltónicas. Pero, por ejemplo, la hemofilia, que es un problema en el factor 8 y en el factor 9 de la sangre, o pusieron factor 10, no sé por qué. Pero bueno, esos son en los factores de la sangre, son problemas de no coagulación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si la mujer tiene un gen normal, otro normal, no hay problema. Si tiene uno normal y uno mutado, será portadora, pero no padece la enfermedad. Y si tuviese ambos genes mutados, sería hemofílico. Pero como les dice acá el caso, dice, al igual del daltonismo, se trata de un carácter recesivo y afecta fundamentalmente a los individuos de sexo masculino, ya que las mujeres hemofílicas no llegan a nacer, porque la combinación recesiva es letal. La naturaleza así lo decide. Los genotipos y fenotipos se resumen en esta tabla. El hombre tiene 2 posibilidades, o tiene el X normal, no padece la enfermedad, o padece la enfermedad por tener el X mutado, ¿sí? Y a veces la naturaleza es sabia, o sea, la mujer no podría ser hemofílica cuando sabemos que llegada a la edad adulta tendrías etapas de sangrado menstruales, entonces se moriría. Sinceramente, creo que hay un caso o 2 de hemofilia en la mujer reportados hasta ahora, por lo menos lo que se sabe. No sé si habrá más en los últimos años, no tengo idea, pero sinceramente no es una enfermedad diríamos, de segregación natural. No nacen, estas chiquitas no nacen, son embarazos de muy poco término, la mamá los pierde, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, que las enfermedades ligadas al X la transmiten las mujeres, pero la padecen los hombres. ¿Estamos de acuerdo con eso? Profe, puede ser, igual cuando habla de enfermedades ligadas al X, puede ser cualquier enfermedad, o sea, no es una enfermedad en particular. No, solamente las enfermedades que están codificadas, o sea que los genes se encuentran en el cromosoma X.
Okay. Por ejemplo, el del daltonismo está en el X y el de la hemofilia está en el X. Claro. No, Esos son los más comunes. Pensé que se refería, vivió cuando nace como en la película de XXI, o sea, cuando nace con una alteración, con una mutación. Eso es otra cosa, eso sería una no disyunción o un problema, pero cuando se hace la gametogénesis, o sea, la meiosis 1, donde se separan los cromosomas homólogos, bueno, puede pasar que hay veces el par XY que están uniditos, vieron que están unidos por el crossover, que después se separan. Cuando se van a separar, o una parte de un cromosoma o el cromosoma entero se arrastra para un lado y el otro no va para el otro lado. Sí. Se llama no disyunción, no se dividen y van todos para el mismo lado. Es una alteración genética. ¿Sí? Entonces el individuo tiene cromosomas extras, que es lo que hace que tengan discapacidad. Exacto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el síndrome de Down. Síndrome Down par 21, me parece que Trisomía ¿no? par 21. Trisomía par 21. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un cromosoma más en ese par o un pedacito de cromosoma más. Y ya produce síndrome de Down. Dependiendo cuánto tenga, si es el cromosoma entero o no, será el grado o nivel de la enfermedad, ¿cierto? Se entiende eso, ¿no? O sea, es no disyunción, pedacito o cromosoma entero que no se separó bien. Y eso es al azar. No es que se herede genéticamente ni nada. Profe, ¿puede ser que en algún momento haya escuchado que eso estaba relacionado a la edad del padre o de la madre? ¿O se creía? Se dice que, que hay mayores probabilidades en padres más grandes porque, bueno, es como que, diríamos, los mejores óvulos, los mejores espermatozoides y demás, están, la naturaleza en algo es sabia y los primeros son los más, no le quiero decir las palabras más fuertes, exactamente, los mejores preparados para esta función. Hoy por hoy se ha corrido mucho lo que es la edad maternal y demás, por eso hay también más estudios y demás, lo cual no significa que porque uno sea más grande va a tener hijos enfermos, o sea, hay más probabilidades, pero no significa por eso que a lo mejor en vez de tener una probabilidad en 1.000.000, capaz que tenés 10 en 1.000.000 o 5 en 1.000.000. No sé, las probabilidades va a depender de cada individuo y del gen que se está tratando. Ahora, no sé, ustedes habrán visto en años idos le estoy hablando de, no sé, época de los años 0, año de Cristo, para allá, donde la gente se casaba muy joven y 15, 16 años ya se formaban las familias y las chicas eran mamás muy jóvenes, pero también la vida era más corta. Y bueno, es real, o por algo, se sabe hoy que genéticamente, y eso lo estudian mucho los endocrinólogos y los que están dedicados a lo que es toda la parte reproductiva, los mejores tiempos o estadios de concepción dice que es entre los 18 y 25 o 27 años. Así que bueno, lo cual no significa que los óvulos que siguen para allá van a ser peores, sino que es como que van teniendo más deficiencia, que el organismo nuestro también los prepara distinto, ¿sí? A medida que vamos siendo más grandes. Pero no significa eso que todas las personas que tienen hijos grandes van a tener problemas, ¿sí? Profe, y una pregunta más, no sé si tiene mucho que ver con el tema, pero me genera esta duda. ¿Puede ser que las mujeres que tengan un factor sanguíneo negativo, si tienen un hijo con una persona que es positiva, se tengan que hacer algún tratamiento? Eso es otra cosa, eso se llama inmunización. Las mujeres negativas, RH negativa, significa que no tienen un antígeno. Negativo, pues no tengo el antígeno D. Grupo IRH lo vamos a ver la clase que viene, lo vamos a ver con ejercicio, más que nada, para ver cómo se entiende. Si hablamos de grupo, hablamos de un carácter, grupo y factor, negativo o positivo, estamos hablando de 2. Si hablamos de factor solo, es un carácter, primera ley de Mendel, positivo o negativo. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene
contacto con alguien negativo, positivo, perdón, y sos negativo, vos no tenés ese alelo, y la otra persona sí. Si hay un contacto, más que nada de sangre, o sea, sangre en contacto con sangre, puede que la sangre del negativo genere anticuerpos contra ese positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aguárdame un minuto. Al generar anticuerpos, lo que sucede en esos casos es que el anticuerpo de la madre, que va generando la madre, puede actuar sobre la sangre del niño que es positivo, ¿sí? Entonces puede producirle alteraciones o, no sé, anemizar al nene, al bebé, ¿no es cierto? Si hay contacto sangre materno-feto, que se sabe que en placenta no hay. Pero bueno, al nacer y en esos momentos se produce un cambio de sangre, bueno, es todo un tratamiento. Ahora, ¿qué pasa? La mujer embarazada, que ya sabe que tiene su progenitor o la otra persona es positiva, aunque no, siendo negativo, lo que se hace es inmunizarla con una inyección que se llama un Rogan o un antigama. Que lo que haces con eso, inhibís la formación de anticuerpos y si vos tenés un hijo positivo no lo afectás. ¿Se entiende? Pero es más una reacción inmunitaria eso, No tiene que ver con lo genético, sino... Ok. Sí, en realidad genético sí, porque los grupos y RH se heredan, pero no con la probabilidad de poder afectar a un feto. Eso ya habla del sistema inmune. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno. Bueno, vimos lo que era el daltonismo, la hemofilia. Bueno, más o menos todos los temas hicimos un barrido de todo. Pero esta es la fotocopia que yo les mandé, léanla, vayan viéndola despacito, y les mando la otra si quieren, ¿sí? Sí, profe. Pero esto está bueno, para ver esta parte me pareció que estaba bueno. Acá tiene el gráfico y cuadrito de Punet y, bueno, las opciones. Dejo de compartir, bueno, perdón, quedé en esto que me lo guardé por las dudas. ¿Qué es un cruzamiento de pruebas? Un cruzamiento de prueba se da siempre con la primera ley de Mendel. ¿Y cuándo se hace y por qué? Un cruzamiento de pruebas se hace cuando yo tengo un ser vivo, vamos a pensar una plantita, que tiene carácter dominante. Por ejemplo, pensemos, tiene las flores amarillas. Y yo ya sé que las flores amarillas son dominantes sobre, o semillas amarillas, semillas verdes, vamos a ir con lo mismo. Yo tengo semillas que son amarillas. Y no sé si es un homocigota dominante o un heterocigota. ¿No es cierto? Porque dijimos que los dos van a ser amarillos, ¿sí o no? Sí. Entonces, para poder ver si ven acá una A amarilla, yo no sé si es AA o es una A grande, A chiquitita. No sé si es esta o es esta. Las dos son amarillas. Entonces lo que voy a hacer es cruzarlo siempre con una totalmente recesiva. ¿Sí? Por ejemplo, verde. Cuando yo cruzo una que es totalmente amarilla dominante, esa homocigota dominante, con una homocigota recesiva, toda su descendencia, yo la voy a ver amarilla. Porque no hay opciones más que le entregue a su descendencia o este A o este A. O sea que siempre va a haber, y esta es una chiquita, siempre va a haber una grande con una chiquita, o sea, una heterocigosis, y por lo tanto va a tener siempre el color de la dominante. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo A grande, A chica? Cuando vamos a hacer los gametos, acá me queda A grande, A chica, A chica, A chica, y yo hago la cruza, me va a dar, eso en el grafiquito de Punet, que tengo un 50%, ¿sí? de semillas amarillas y un 50% de semillas verdes. Para que sea semilla verde, la única opción que yo tengo es que sea A chica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta A grande, ¿sí? Va a venir con esta A chica, esta grande con esta chica, pero esta A chiquitita se puede segregar con esta o con esta.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Se va a poder, no es segregar, perdón, se va a poder unir. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Si la A grande, si me tocó este óvulo con este espermatozoide, va a ser dominante. Si es este óvulo con este espermatozoide, también. Pero si era este, con este o con este, van a ser chiquititos. Entonces se va a expresar. Y ahí, ¿qué es lo que puedo decir? Que las semillas que yo tengo guardadas, que son totalmente amarillas, si me dan que toda esa descendencia que yo crucé, que son muchas, con siempre con un cruzamiento de prueba, o sea, con uno totalmente recesivo, me dan todas amarillas, yo voy a decir, bueno, esto es este lote que yo tengo acá es totalmente puro. Ahora, si yo la mezclo y en esa mezcla me aparece algún recesivo, ¿qué significa? Que esto no era totalmente puro, sino que era una heterocigosis. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que hace la cruza de prueba es hacer saltar el gen recesivo. Porque en el momento que el gen recesivo se une a cualquiera de los genes de cruzamiento de prueba, va a saltar que había un recesivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, chicos, eso es lo que tengo por hoy. No sé si tienen alguna duda o algo. Les subo ahora entonces el otro Power, ¿sí? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, díganme ustedes si tienen alguna duda o algo. Yo creo que primero van a tener que ponerse a escuchar los temas bien y en tratar de entender los grafiquitos de Punet y demás, ¿sí? Y después vemos bien con ejercicios cómo aplicaríamos esto. ¿Les parece bien? Yo les voy a traer algunos verdaderos falsos y les voy a traer también, bueno, de estos ejercicios. ¿Parece? Sí, profe. Bueno. Buenísimo. Parece poco la teoría, pero es mucho para interpretar, muchísimo para pensar más que nada en lo que es Mendel. Así que bueno, nada, pónganse las pilas que le queda re poquito para el examen, ¿sí? Tenemos fe que les va a ir bien, ¿no? Sí. Vamos. Veremos. Bueno, no, sí, cómo no. Si no, bueno, si les queda alguno lo recuperan, pero no lleguen al recuperatorio. Traten de, los que tienen posibilidades que les fue los 3 bien, poner todas las pilas y sacarse el regulatorio de encima, ¿sí? Después nos veremos el 3 en el final. Porque acabamos todo al final, ¿no? Sí, qué miedo. Sí. No, a ver, es lo que hubiese sido desde el primer día, o sea, esto de la virtualidad es algo que se tuvo que recurrir porque si no se perdía todo, pero sinceramente lo normal sería que vayamos a dar las clases y que ustedes rindan los exámenes en forma presencial. Eso sería lo que uno desea, pero bueno. Profe, el horario no está confirmado, ¿no? Seguimos sabiendo que es el 3, pero el horario todavía no. No, porque nos lo tiene que dar la sede, porque vieron por lo que es el aforo y cuántas personas pueden ir. Y además supongo que dependerá de cuántos aprobemos y lleguemos al final también, ¿no? Allá se incluye que iba a aprobar. No, eso más o menos lo tenemos, en función de lo que ya se está viendo hasta ahora, está estimado en los números. Pero el tema es que la sede tiene que dividir entre muchas materias y tenemos que tener distintos horarios. Bueno, ya les digo, disponer de más salones, o si tenemos que tener menos salones, vamos a tener que tomar nosotros en distintos horarios. ¿Sí? Así que bueno, todo eso no lo tenemos definido todavía. Depende del horario que sea, voy a estar o no. Porque si es a la mañana, yo estoy en el laboratorio, así que me va a dificultar ir. Profe, ¿y eso no se puede elegir? Por ejemplo, para los que trabajamos y precisamos ir a la noche, ¿no se puede? No. Por eso también el Estado te da la posibilidad de pedir el día por examen. Eso es un derecho. No, sí. Bueno, no, es el horario de última, si sabés que hay más de un horario y decís, mire, por una cuestión de trabajo necesito tal otro horario, no va a haber drama. Pero
no sé, o hay gente que va a venir a rendir el examen y que está viviendo en el interior, esa gente ya está hablando con la cátedra para combinar y demás. ¿Sí? Okay. Bueno, listo, chicos. Entonces los dejo y nos vemos el viernes. Traigan las dudas que tengan y yo les traigo ejercicios, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Gracias, No, profe. a ustedes. Y bueno, ahora les subo el otro Power. Bye, bye. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches.